Hola chicos, en este video les voy a hablar sobre el tema la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos potencias tomaron el mando. Estados Unidos, que era el bloque occidental con ideologías capitalistas, y la Unión Soviética, quien era el bloque del este con ideologías comunistas. Esta división se le llamó la Guerra Fría, ya que a pesar de que no hubo acciones directas uno en contra del otro, existían conflictos y guerras localizadas en otros países, como Vietnam, Afganistán y Corea, por lo que se vivía una gran tensión. Las razones de este conflicto fueron ideologías políticas, propagandísticas y económicas. Por un lado, Estados Unidos tenía la doctrina de gran importancia llamada Truman, ya que el presidente de este país, Harry Truman, pretendía detener el avance comunista y apoyar a los pueblos libres, es decir, a los que se resistían al sometimiento, por lo que su intención era apoyar cualquier nación que fuera amenazada por otra, y para esto estableció el Plan Marshall. Esto fue en 1947. Este plan consistía en un apoyo económico para la reconstrucción de los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Tanto la doctrina Truman como el Plan Marshall sirvieron de pretexto para realizar la expansión del imperialismo norteamericano en Europa. Esto fue debido a que los países europeos estaban necesitados de alimento y ayuda para reponer su capacidad industrial. Por otra parte, la Unión Soviética extendió su dominio a Corea del Norte, Vietnam, Angola, Afganistán, Cuba, entre otros. Por lo que la URSS brindó recursos a estos países como apoyo técnico, militar, económico, social y científico. Fue así como Yugoslavia, Albania, Hungría, Polonia y Rumanía optaron por el régimen comunista. Es así como Europa se convirtió en el primer escenario de la Guerra Fría, donde se manifestaron fricciones entre las potencias. Sin embargo, una vez que cada una logró consolidar su bloque, las rivalidades se trasladaron a la región de Asia, principalmente en la Guerra de Corea, seguido por la de Vietnam, Laos, Camboya, entre otras, y más adelante, América Latina. Volviendo un poco a los antecedentes de la Guerra Fría, recordamos que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Una vez que Alemania estaba rendida y Hitler muerto, la URSS, el Reino Unido y Estados Unidos se reunieron para realizar la división de Alemania. Una parte era para cada país y otra para Francia. Berlín, que era la capital de Alemania, quedó en la parte soviética, por lo que decidieron dividirlo en 4. Al oeste quedó un bloque capitalista y uno comunista al este. Las malas relaciones entre comunistas y aliados fueron creciendo hasta llegar al punto que surgieron dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias. Los tres sectores occidentales, es decir, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pasaron a llamarse República Federal Alemana, es decir, RFA, y el sector oriental, o sea, el soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana, es decir, RDA. Sin embargo, la mala economía soviética y floreciente en Berlín Occidental hicieron que casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo, por lo que la RDA se empezó a dar cuenta de la pérdida de población que sufría, y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional, cerrando así 69 puntos y dejando abiertos únicamente 12. Es así que los medios de transporte se vieron interrumpidos, ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los siguientes días comenzó una construcción del muro de ladrillo y las personas que estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero. Además del muro, crearon la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alumbrada y una carretera por la cual circulaban constantemente vehículos militares. Además,
tenía sistemas de alarmas, torres de vigilancia y patrullaje acompañado por perros las 24 horas del día, por lo que tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa. A finales de los 80, los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes, por lo que la Unión Soviética vivía una crisis económica, la cual todavía se agravó más debido a la carrera armamentística con Estados Unidos, lo que los obligó a que cortaran la ayuda económica que habían dado durante décadas a países del bloque comunista, por lo que estos problemas generaron un descontento social y fue el 9 de noviembre de 1989 cuando consiguieron derrumbar el muro de Berlín, que por más de 3 décadas los había separado. Fue entonces que el poder de la URSS cayó en Alemania. Desde ese momento se puso fin a la Guerra Fría, después de 42 años de absoluta tensión. Regresando al conflicto de la Guerra Fría, no solamente se quería el dominio territorial, también sería una guerra militar y tecnológica, por lo que ambos bandos iniciaron la carrera armamentística, unido a una carrera espacial a finales de los 50. La Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite artificial del mundo, llamado Sputnik 1. Esto fue el 4 de octubre de 1957, seguido por el Sputnik 2, en el cual iba tripulado por la perra Laika, la cual no sobrevivió. Los estadounidenses quedaron sorprendidos, ya que según ellos, este país era tecnológicamente inferior. Sin embargo, los había superado. Sus temores por el satélite tenían 2 puntos importantes. Primero, el logro sorprendente de los soviéticos que les daba ventaja en la guerra propagandística, y segundo, que la tecnología espacial podía ser aplicado a su armamento. La Unión Soviética había anunciado que probó el primer misil balístico intercontinental. Este era un arma nuclear capaz de cruzar los océanos, por lo que la opinión pública norteamericana exigía un satélite. Las Fuerzas Armadas norteamericanas comenzaron a presionar al gobierno para establecer las bases militares en la Luna, por lo que en julio de 1958 el presidente Eisenhower estableció la Agencia Espacial y Aeronáutica Nacional, es decir, la NASA. En este mismo año, Estados Unidos lanza su primer satélite llamado Explorer 1. En 1959, los soviéticos enviaron la sonda lunar 2, la cual se estrelló en la superficie lunar. Sin embargo, enviaron después la Luna 3, la cual tuvo éxito, y enviaron las primeras fotografías de la Tierra vistas desde el espacio. En 1961, los rusos enviaron su primer hombre al espacio, llamado Yuri Gagarin, en el cohete Vostok 1, por lo que en 1962 John Gray se convirtió en el primer estadounidense que orbitó la Tierra, y además lanzaron el T-STAR, que fue el primer satélite de telecomunicaciones comerciales. En 1963, la cosmonauta soviética Valentina Tereskova se convirtió en la primera mujer en salir al espacio. En 1965, la sonda espacial estadounidense Mariner 4 proporcionó las primeras fotografías de Marte. En 1969, los estadounidenses Neil Armstrong y Eddie Aldrin de la misión Apolo 11 fueron los primeros hombres que caminaron sobre la superficie lunar. Y en 1975 fueron las primeras operaciones conjuntas entre Estados Unidos y la Unión Soviética con las misiones del Apolo y Soyuz. Podemos concluir que aunque para los dos bloques fue una carrera armamentística con tensiones, lograron el desarrollo científico en medicina y energía nuclear. Tuvieron el uso masivo de penicilina, por lo que alargaron el promedio de vida. Inventaron el transistor, las computadoras digitales, el horno de microondas, productos derivados de la industria espacial, así como robots automatizados, sin dejar de lado el plástico, discos de vinilo, calculadoras, reloj de bolsillo, y tuvieron acceso a la televisión, lavadora y refrigerador. Finalmente,
Tras esta Guerra Fría, las tensiones entre los países del comunismo y capitalismo terminaron diluyéndose, ya que como pueden darse cuenta, obtuvieron grandes ventajas de esta. Hasta aquí terminamos con el tema, la Guerra Fría.